Vamos a dialogar con el arquitecto Agustín García Puga, de nacionalidad argentina, representante oficial designado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura como miembro del Programa de Trabajo de Deportes y Ocio de la Unión Internacional de Arquitectura. Agustín García Puga es presidente de la sección de América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y de Ocio, organización global con sede en Alemania. Agustín García Puga es director nacional de seguridad en eventos deportivos del Ministerio de Seguridad en Argentina. Y finalmente, Agustín García Puga es profesor de infraestructura y espacios deportivos en la Universidad Argentina de la empresa Facultad de Comunicación y Diseño de Buenos Aires, UADE. Le damos la cordial bienvenida aquí en el programa Amanecer Deportivo de la Radio Redonda en Quito, Ecuador. Agustín, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por atendernos, Agustín. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos los escuchas de la radio y agradecido por esta comunicación. Agustín conoce que el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán, el escenario principal de la capital de los ecuatorianos, entra en un proceso de remodelación, le van a construir nuevamente. Sé que conoce algunos detalles. Hemos traído algunos arquitectos de acá y en la semana pasada dijo que el retorno de la inversión es imposible, que no habría interesados, aunque ahora veo que dicen que hay un interesado chino y otras empresas locales. ¿Cuál es la perspectiva que ve al arquitecto Agustín García sobre lo que podría ocurrir con el Estadio Olímpico Atahualpa? Reitero, buenos días. Bueno, gracias por la pregunta. Yo efectivamente conozco el estadio y realmente no sé si es factible un retorno bueno de inversión si no viene acompañado por un proyecto de desarrollo urbanístico, porque construir un estadio en la zona más rica, digamos, urbanísticamente hablando, de Quito, para jugar pocos partidos y donde tengo entendido que en los últimos conciertos tampoco el estadio rebosaba de gente. No sería sustentable, sería más lógico jugar en un estadio, por ejemplo, como el de la Liga de Quito, que tiene una capacidad importante y que de alguna manera satisfacería todas las expectativas y necesidades cuando juega la selección. Pensemos que no son muchos partidos que juega por año, entonces tendría que haber una saturación con una agenda muy importante de eventos que permitiera de alguna manera generar ingresos y actividad permanente en un lugar tan importante como el que estaría el estadio. No me parece que sea la mejor idea. Cuando hablamos de proceso de desarrollo urbanístico, ¿qué contemplan? ¿Construir torres, centro comercial, hotel? ¿Qué debería Y, haber? y debería haber, habría que hacer un estudio y hacer un plan de negocios donde habría que determinar cuál es la tasa de retorno de una inversión tan importante y tan grande en una tierra tan valiosa, ¿no? Porque el estadio, de alguna manera, no sé si tendría un desarrollo sustentable si no estuviera soportado por otro tipo de actividades que generen ingresos. Y una posibilidad sería hacer torres o desarrollos inmobiliarios que permitan costear y justificar la construcción de un estadio que no va a ser tan utilizado. Una remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa del Batán se habla de 100 millones a 400 millones. ¿Puede ser real ese cálculo? A ver, no quisiera hablar en el aire porque todo depende mucho de qué tipo de equipamiento le pondrían al estadio. El estadio estaba muy deteriorado, yo lo vi hace 2 años y realmente estaba muy deteriorado y habría que hacer mucha inversión, pero 400 millones me parece que es una inversión excesiva, digamos, ¿no? Por eso yo siempre digo que
habría que hacer un estudio y un plan de negocios para ver realmente cuál es la efectividad de hacer una inversión tan grande en un lugar tan importante y tan lindo como es el centro, digamos, el centro económico de Quito. Ahora sería lo más plausible que el gobierno aporte esos 100 millones o consiga, como consiguió la República de El Salvador, que le regalen los chinos 100 millones para entrar en una verdadera remodelación. Bueno, esos son acuerdos políticos que cada país tiene que evaluar. Yo creo que no es viable si se invirtiera 400 millones de dólares en un estadio que no generaría un retorno. Digamos, básicamente porque nuestros países, Latinoamérica en general, no son países donde el dinero sobre y hay muchas necesidades sociales y me parece que si el Estado invierte tanto dinero en algo que no tendría un efectivo retorno en cuanto a la satisfacción de las necesidades y las operaciones, no sé si es la mejor inversión, pero obviamente desconozco algunos detalles por no ser local, ¿no? Por supuesto. El Ministerio de Deportes y la Concentración Deportiva de Pichincha, esta última propietaria del escenario, en este momento lo que está haciendo es pintar la fachada, obviamente coge las fallitas, ha cambiado el piso del hall, ha puesto ciertos, yo diría, adornos decorativos, una iluminación LED y están cambiando baños, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitaría, con lo que dice Agustín García, como en un país que tiene poquísimos recursos y de los pocos hay que invertir para cosas más prioritarias, que el Estadio de Atahualpa esté apto y decente para un espectáculo? A ver, yo lo que vi y percibí era que faltaba inversión en el mantenimiento de las gradas. Me parece que tiene algunas cuestiones de infraestructura que habría que revisar, hacerlo más moderno, dotarlo con tecnología. En fin, tratar de generar un ámbito un poco más amigable con los que son los estadios actuales, pero realmente eso depende mucho de un plan que digan cómo van a generar recursos para justificar tamaña inversión, ¿no? Patricio Parado, compañero de Amanecer Deportivo de la Radio Redonda, dialoga con Agustín García. Agustín, ¿cómo está? Buen día, allá en la ¿Qué tal? República Buen día, Argentina. Un Patricio. abrazo, donde son Gracias. 9:27 de la mañana. Agustín, ¿usted conoce el estado de las columnas, las vigas, la estructura? Se habla que podrían resistir, un estadio que va a cumplir en noviembre 74 años, que estas columnas podrían tener un soporte a largo plazo y que teóricamente esa parte del estadio al menos o ese sector no habría necesidad de derrumbarlo. ¿Qué nos podría aportar en ese sentido? Y podría aportar poco porque para saber si esas columnas o si la estructura que es tan antigua resiste, cuando lo que yo único que vi es que no tenían un gran estado de mantenimiento y cuando más viejas son las estructuras de hormigón, más hay que invertir en el mantenimiento, en las juntas de dilatación, en fin, en todo el recubrimiento de las varillas de hierro que conforman la estructura de hormigón armado. Eso se determina con estudios específicos que pueden ser gamografías, que son como unas especies de radiografías de las estructuras donde muestran el estado de las secciones de hierro y se puede determinar con cálculos si realmente está en condiciones de soportar. Eso no sé si, supongo que harán esos estudios previo a decir algo que funciona perfecto, ¿no? Roberto Berchán, también compañero de Amanecer Deportivo de la Radio Redonda, entra en diálogo con el arquitecto Agustín García. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días, un saludo ¿Qué tal, cordial. Roberto? Buen día, muchas gracias. A ver, acá nosotros creo que vemos pues lo que está sucediendo con el estadio y en efecto lo que ha pasado es que le han dado determinado mantenimiento, pero muy ligero, muy por encimita, como se dice acá en la ciudad de Quito. ¿Qué experiencia internacional, Agustín, usted puede relacionar con el trabajo que se requiere en el Estadio Olímpico Atahualpa? Yo entiendo que en Argentina
evidentemente hay muchos más escenarios, hay escenarios también que tienen sus años, como el mismo estadio de Racing Club, ¿no? Que tiene ya mucho tiempo, que tampoco es de los más modernos, pero que eventualmente, ¿no? Recibe a mucha gente y es un estadio que está totalmente activo. ¿Con qué ejemplo internacional pudiéramos desarrollar el Estadio Olímpico Atahualpa, tomando en cuenta lo que usted menciona, ¿no? Que tiene que ir de la mano con un proyecto urbanístico, porque en realidad hoy en día esta parte de la ciudad de Quito se ve afeada por la presencia del estadio, porque el resto usted encuentra hoteles, encuentra centros comerciales, un circuito de transporte público y evidentemente también las residencias, ¿no? Que son unas bonitas casas, pero el estadio se ha quedado en los tiempos y también su estado no es el mejor. Y lo que pasa es que, por lo que a mí me han contado, no genera mucho atractivo el estadio en cuanto a la cantidad de gente que concurra. Ni siquiera me han dicho que en conciertos de algunos artistas internacionales se completa al 100%. Entonces, si no se generan recursos, es imposible mantener una estructura tan grande, un edificio tan singular, porque es muy costoso el mantenimiento, porque a su vez para ayornarlo a necesidades más específicas que requiere FIFA, por ejemplo, FIFA no le gustan los estadios que tengan pista de atletismo alrededor, quiere las gradas que estén más cerca de las líneas de juego. Habría que pensar en techarlo, en cubrir las gradas, como quiere FIFA también, y hacer una inversión en tecnología, con cámaras de seguridad, controles de accesos diferentes, en fin, hacer un montón de reformas que implican una erogación muy grande, que el Estado yo entiendo que no lo debería hacer porque por las mismas necesidades que tiene, digamos, el país, y los privados no van a hacer ninguna inversión si no encuentran un retorno adecuado de esa inversión y una garantía jurídica en cuanto a la extensión del contrato, de un comodato, un fideicomiso que absorba el negocio de hacer un estadio de esas características. Por eso pasan los años y nadie invierte, porque es difícil generar eso si no se hace otro tipo de actividades que son periféricas a lo que es el estadio y a la actividad deportiva en sí mismo. Desde el punto de vista de los arquitectos, ¿cómo se maneja este tema cuando de por medio hay, digamos, un sentimiento histórico por lo que representa determinada edificación, pero también la necesidad de poder trabajar sobre la modernidad? Hoy en día en la ciudad algunos otros bienes inmuebles están siendo, digamos, tratados, ¿no? Y existe una tendencia que dice, ¿por qué, por ejemplo, la Plaza de Toros ya no va a ser la Plaza de Toros si responde al histórico de la ciudad de Quito? Es una teoría que maneja determinada parte de la prensa y de la ciudadanía. Pero ¿cómo se maneja en arquitectura? Sabiendo que además hay poca capacidad de dinero, no hay plata, no está circulando en el país, pero también existe la necesidad de trabajar sobre un escenario, Agustín. ¿Ahí qué se debe priorizar? Si proceder con la obra o guardarse, porque claro, también hay una parte de historia, de bellos recuerdos que tiene un bien inmueble. No, los latinos en ese sentido somos muy melancólicos y tenemos un pensamiento o una forma de medir las cosas muy diferentes a la que pueden tener los europeos o los gringos, los americanos, los norteamericanos, para hablar mejor. Yo creo que obviamente es muy importante la parte histórica, porque eso nos identifica culturalmente y nos lleva a nuestras raíces, pero también convengamos que administrar un estadio de esas características implica hacer erogaciones muy importantes
y que es necesario tener un plan de negocios que justifique las erogaciones, porque el dinero siempre es escaso, y más cuando hay necesidades. Depende de quién lo haga. Si es el Estado, va a ser absolutamente muy limitado lo que pueda aportar. En cambio, si es un consorcio privado, habría que ver qué facilidades o qué tipo de negocios ellos puedan prever para poder generar una inversión de muchos millones de dólares que tiene que tener un retorno, como todo tipo de inversión que se hace. Nadie pone dinero gratis por recuerdos históricos, ¿no? El único que lo puede valorar es el Estado, digamos, como un ente que representa a toda la nación. Pero los privados no valoran tanto lo emocional, valoran el tema del retorno del dinero. Y entonces, si ahí no se hace un proyecto que involucre generación de recursos para sostener eso, es muy difícil, porque el estadio por sí mismo, con tan poca actividad, no es rentable. Estamos un par de décadas con esto del estadio que hay que cambiar, que hay que remodelar, que, en fin, y no se hace nada. Alguna vez que hablamos del tema, un arquitecto dice que, y pregunta a Agustín García, que conoce el estadio, que la visera que tenemos nosotros es algo, pero que se debe conservar. Y nos acaba de decir Agustín que uno de los requisitos de la FIFA es que techar, y obviamente el techar, hoy hay maneras alivianadas para hacerlo. ¿Cree que en un momento potencial que se remodele el estadio Atahualpa, esa visera debe conservarse o se debe botar? Y lo primero que habría que hacer es un estudio de resistencia estructural, ¿no? Para ver, porque hoy los sistemas donde se techan los estadios son con tensoestructuras, con membranas y estructuras metálicas que permiten cubrir grandes luces, y el hormigón no. Yo, por ejemplo, les puedo contar el Estadio Maracaná, cuando se remodeló para el Mundial del 2014, uno de los requisitos que habían puesto el Estado de Río de Janeiro era que se mantuviera todo el techado, que era de hormigón antiguo del año 1950, y cuando empezaron a trabajar y con esa premisa de mantener esa estructura, se dieron cuenta que estaba casi por venirse abajo y que no se podía extender para cubrir las gradas como requería FIFA, y tuvieron que demolerlo. O sea que realmente hay que estudiar muy bien todo ese tipo de estructuras, y ver si es factible dejarlo y hacer un diseño integrador, abarcador, que justifique dejar ese tipo de estructuras que hoy son obsoletas, ¿no?, en los estadios. En conclusión, si el Estado da dinero, que yo creo que sería inaudito, se podría remodelar el estadio. Y la segunda, yo inversionista veo 6 retornos. Si no, muchas gracias. Hasta luego, Agustín. Pero es lógico, ¿quién pone dinero de su bolsillo si no sabe que lo va a recuperar y que va a tener ganancias? Muchas gracias, le digo Esa es al la realidad. arquitecto Agustín García Puga, muy gentil por haber estado con nosotros, Agustín.